Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa, donde el Partido Socialista de Castilla y León tiene la intención de hacer una primera valoración de la presentación de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2009. Estos presupuestos en los cuales la Junta de Castilla y León tiene tanta voluntad de acuerdo, tantas ganas de acordar, que los presenta antes en la página web que los propios grupos políticos. Unos presupuestos que ha presentado en el día de ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Herrera, que se hacen en una coyuntura económica especial, una coyuntura económica de dificultades, no solo en Castilla y León, también en España, dificultades en el entorno internacional, situación que hace que desde el Partido Socialista hayamos querido lanzar un mensaje de apoyo, de arrimar el hombro, de llegar a acuerdos y a compromisos con el Gobierno de la Junta, porque entendemos que eso es lo que nos piden los ciudadanos en estos momentos, el estar a la altura y el arrimar el hombro. Por eso, con ese espíritu, les he dicho ya en alguna ocasión, y lo reitero hoy, que el Partido Socialista va a llegar a acuerdos para diseñar un modelo financiero distinto, nuevo, para esta comunidad autónoma, porque es importante. Acuerdos en modelo financiero. Con esa misma voluntad de acuerdo, el Partido Socialista, y en un hito sin precedentes, desde luego yo no conozco un hito parecido en política en ningún otro sitio, también va a apoyar el mapa audiovisual de esta comunidad, sin que la Junta de Castilla y León haya tenido el punto de dirigirse a la oposición para acordar ese modelo audiovisual, cosa que también es importante a la hora de diseñar un modelo de comunidad. Por lo tanto, acuerdo ofrece el Partido Socialista en modelo financiero, acuerdo también en modelo audiovisual, sin haber recibido, como digo, ninguna indicación por parte de la Junta de Castilla y León ni ninguna información, pero ese espíritu de responsabilidad nos lleva también a mostrar nuestro apoyo y apoyo también en una tercera pata que les quiero presentar hoy y que surge de la reunión que tuvieron ayer los señores Rajoy y el presidente del Gobierno, Zapatero, una iniciativa, a nuestro juicio, muy interesante que sería muy válida en esta comunidad. Saben ustedes que en el día de ayer, entre otros acuerdos, se llegó a uno que nos parece de especial importancia en esta comunidad, un acuerdo para establecer una mesa, un foro, donde se puedan abordar reformas estructurales para la economía española, en el caso de Zapatero y Rajoy, y ahí me gustaría plantearlo hoy aquí, para la economía de Castilla y León. Y les digo por qué. Porque es verdad que el contexto económico es complicado, es verdad. Pero es verdad también que la economía de Castilla y León tiene una serie de indicadores estructurales que han de corregirse más allá de la situación económica. Y es verdad que saldremos, tarde o temprano, saldremos de esta mala situación económica. Y lo importante es que aprovechemos esta mala coyuntura precisamente para que cuando salgamos de esta mala coyuntura salgamos reforzados. Y que, por lo tanto, más allá de todas las cuestiones, indicadores que son de coyuntura, podamos aprovechar estos momentos precisamente para corregir déficits o carencias del sistema económico de Castilla y León que no son coyunturales, sino que son estructurales. Por lo tanto, desde aquí lanzo ya esa tercera pata de acuerdo, tercera marco de diálogo, mesa, llámenlo como quieran, donde podamos, oposición y Gobierno, hablar sobre el modelo económico de esta comunidad y llegar a acuerdos para el futuro y especialmente para cuando se salga de esta mala situación económica. Por lo tanto, 3 acuerdos de salida: modelo financiero, modelo audiovisual y modelo también económico estructural de esta comunidad, que lanzo hoy y que espero poder concretar con el presidente de la Junta de Castilla y León. Y entramos, por supuesto, en materia presupuestaria. Y creo que es importante que les recuerde a todos lo que fue mi entrevista, mi reunión con el señor Herrera y lo que fue el planteamiento que hice como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. En primer lugar, ofrecí un acuerdo presupuestario sobre la base de apoyar también los presupuestos generales del Estado, que les recuerdo que para esta comunidad tienen un aumento de 1.000 millones de euros en relación a los últimos que presentó el presidente Aznar, que suponen que Castilla y León tiene tanta inversión como la Comunidad de Madrid, teniendo prácticamente 3 veces menos habitantes, o más, por ejemplo, que la Comunidad de Valencia, para Castilla y León. Esos son los presupuestos generales del Estado. Los mismos que hacen que esta comunidad sea la que más inversión per cápita tiene de toda España, la que más. Bien, pues con esas variables, con todas esas, 1.000 millones de euros más inversión per cápita que ninguna otra, igual que la Comunidad de Madrid, más que la Comunidad de Valencia, con todo eso, la valoración que recibí por parte de los portavoces de la Junta de Castilla y León fue decir que eran unos presupuestos de crisis y paro y, a continuación, llamarme infantil y decir que el planteamiento del Partido Socialista era infantil por pedir apoyo
a los presupuestos generales del Estado. Y mire, yo no le voy a decir al señor Herrera que es infantil pedir el apoyo de la oposición para estos presupuestos. No se lo voy a decir. Yo no voy a utilizar el mismo rasero, no voy a decir que el planteamiento que hace la Junta de pedir el apoyo de la oposición sea infantil. No, porque yo soy coherente y creo en coherencia en política y he dicho que tenemos espíritu y voluntad de acuerdo. Pero sí le voy a decir, no decirle que es infantil, pero sí decirle que es complicado, verdaderamente complicado, llegar a un acuerdo en unos presupuestos que no cumplen con nada de lo que planteaba el Partido Socialista. Presupuestos que se han presentado en el día de ayer, como todos ustedes saben, agotando el plazo para presentarse y donde todavía esta mañana es cuando han llegado a las Cortes y, como digo, antes incluso a la página web. Por lo tanto, les analizo las líneas maestras en función de lo que conocemos. Y les digo que no cumple con lo que planteamos, en primer lugar, porque, por supuesto, no se va a dar el apoyo a los presupuestos generales del Estado por parte del Partido Popular. No se tardó ni 5 segundos en evaluar esa situación, simplemente se descalificó. Pero, además de eso, no ha habido ni una sola respuesta a todas las medidas económicas que le planteamos al Partido Popular. Saben ustedes, porque se las entregamos a ustedes, que había una batería de medidas económicas que planteábamos para Castilla y León. Ni una sola de ellas ha sido tomada en cuenta o aceptada por parte de la Junta de Castilla y León. Entiendo, porque al menos nadie nos ha hecho saber lo contrario. Tampoco ha habido respuesta a dos cuestiones muy importantes que también condicionan los siguientes presupuestos, como son el bajísimo grado de ejecución presupuestaria de los últimos presupuestos o el escasísimo también grado de licitación de obra pública en esta comunidad, que hace también que los nuevos presupuestos tengan menos credibilidad, porque cuando uno no ha cumplido los del último año y cuando está bajísimo en licitación de obra pública, es difícil también creerle para el año que viene. Por lo tanto, de salida, los planteamientos que pusimos encima de la mesa, acuerdo de los dos presupuestos, no fue tomada en cuenta. Medidas económicas que propusimos, ninguna de ellas tampoco ha sido tenida en cuenta. Ejecución presupuestaria y licitación de obra pública, las dos también sin respuesta y con bajo grado de ejecución, como les decía. Pero entremos a evaluar concretamente estos presupuestos, como digo, con los datos de los que disponemos, a la vista del plazo que ha utilizado el Partido Popular. Le decía el señor Herrera que estos presupuestos aumentan más de un 12%. Saben ustedes que el presupuesto general del Estado para Castilla y León aumenta más de un 12%, y decía el señor Herrera que estos presupuestos aumentan más de un 12%. Lo que no dice el señor Herrera es que estos presupuestos en inversión total, es decir, la suma de las inversiones reales y las ayudas a la inversión, es decir, los capítulos 6 y 7 de los presupuestos, que son la inversión real a través de los presupuestos, cae un 0,41%. Es verdad que los presupuestos globales aumentan un 12%, pero eso es a través de las empresas públicas, en las que luego me detendré. En segundo lugar, dije también, y era una condición para el apoyo de estos presupuestos, que me gustaría que tuvieran un aumento en infraestructuras similar o parecido al que tenían los presupuestos generales del Estado. Les recuerdo que los presupuestos generales del Estado para Castilla y León, en materia de infraestructuras, crecieron más de un 20%, con la importancia que tiene, y ustedes lo saben, la creación de obra pública, no solamente en el sector económico, sino también a la hora de generar empleo. Pues bien, los presupuestos de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, los que han sido presentados, aumenta solo un 0,12%, el peor dato en los últimos 20 años. Y esto es en un momento de una delicada situación económica, como digo, donde especialmente sería importante e interesante poder invertir en infraestructuras y en obra pública. Y, por último, el gasto social, que presenta cifras verdaderamente escasas para nuestro entender y mucho más en tiempos de dificultades para muchas familias de esta comunidad. En definitiva, esperábamos algo más por parte de la Junta y nos han vuelto a responder con un método que vienen aplicando durante mucho tiempo, como es la ingeniería financiera, en lugar de aportar compromisos reales para responder a esta situación de crisis económica. Les decía antes que el presupuesto total es verdad que aumenta más de un 12%, pero confía la mayor parte del aumento a la inversión en empresas públicas, que han demostrado en esta comunidad ser mucho más ineficaces que el propio Gobierno, la propia Administración de la Junta de Castilla y León. Les doy un dato. En el último año, las empresas públicas han sido capaces de ejecutar en esta comunidad el 54% de las inversiones previstas. El 54%. Y estoy hablando de empresas que ya estaban creadas. Pero resulta que para el año que viene, este aumento que recoge la cifra global no solamente va para empresas que ya están creadas, están funcionando, sino para otras que se tienen que poner en marcha. Entonces, síganme la reflexión.
Si las que ya están creadas tienen un 54% de ejecución, imagínense ustedes las que ni siquiera están creadas. Si hablamos de apoyo a la actividad económica y fortalecimiento del tejido productivo, en un momento de serias dificultades para muchas empresas, solo se crece un 0,91%, teniendo en cuenta que la inflación está en el 4,5% hoy, el apoyo a la actividad económica en términos reales cae casi un 4% en esta comunidad. Y un dato especialmente grave, créanme lo que les voy a decir, muy importante precisamente en estos tiempos, donde estamos tratando de corregir el modelo de crecimiento económico en nuestro país y también en nuestra comunidad, que todos ustedes saben que se ha basado durante muchos años en la construcción. Todos coincidimos, también el señor Herrera, y me lo dijo así en la reunión, que lo importante era aumentar inversiones en I+D+I, en investigación y desarrollo. Bueno, pues permítanme que les diga que en los presupuestos de la Junta de Castilla y León el gasto en investigación, desarrollo e innovación baja un 6,66%, mientras que el gasto en I+D+I por parte del Gobierno de España crece en un 6,7%. Por lo tanto, una vez más, muy lejos del modelo que a algunos nos gusta para cambiar precisamente ese modelo productivo. Les voy a dar otro dato para que tengan un ejemplo. Esta propuesta que hace la Junta de Castilla y León de bajar un 6,6% el gasto en I+D+I es 4 veces menos, por ejemplo, que lo que va a aplicar el Gobierno de Extremadura. Con lo cual, habrá otros gobiernos, habrá otras autonomías que se estarán preparando mucho mejor que la nuestra de cara al futuro. Y también políticas sociales. Saben ustedes que la Junta destina 2 de cada 3 euros a políticas sociales. Es verdad, sí, pero es verdad también que todas las administraciones autonómicas dedican mucho gasto, la mayoría del gasto, precisamente a políticas sociales porque son su competencia, para que ustedes me entiendan y, sobre todo, muchos ciudadanos que, por supuesto, no tienen por qué ser expertos en presupuestos. Una administración autonómica no tiene gastos en defensa, por ejemplo, que sí tiene el Estado. Por lo tanto, es evidente que siempre una comunidad autonómica va a tener más gasto en políticas sociales que, por ejemplo, la Administración del Estado, que aún así ha batido récord teniendo un 52%. Pero miren, le voy a dar 2 datos muy concretos en relación con las políticas sociales. La mejor política social, y lo ha dicho siempre el Partido Popular, cojo la tesis del Partido Popular, la mejor política social es la lucha contra el desempleo y la creación de empleo. Pues miren, los presupuestos de la Junta de Castilla y León aumentan un 0,66% la partida de la lucha contra el desempleo, cuando el paro ha crecido en los últimos 12 meses un 20% en esta comunidad. Frente a un crecimiento del paro del 20%, un aumento del presupuesto para combatir el paro del 0,66%. Creo que no es el camino. Y otros gastos sociales, muchos que no solo no se mantienen, sino que incluso se recortan, como las inversiones en educación secundaria, formación profesional, educación especial, idiomas, enseñanza universitaria, hasta llegar al extremo, y esto es especialmente grave también, al extremo de los programas destinados a vivienda y salud pública que bajan más del 20%. Hay muchos más datos que podría poner en común con ustedes, pero en definitiva lo que les quiero decir es que el Partido Socialista mantiene su voluntad de diálogo y de acuerdo. Como les he dicho al principio, lo está aplicando, lo vamos a aplicar en 3 áreas que son de modelo de comunidad, modelo financiero, modelo audiovisual, ese nuevo pacto que propongo, esa nueva mesa, ese nuevo foro de diálogo para ver reformas estructurales en esta comunidad y, sin embargo, ha sido una sorpresa muy desagradable estos presupuestos porque, como les digo, no solamente el Partido Popular descartó de salida o de entrada el acuerdo para poder apoyar los 2 presupuestos con una valoración injusta, a mi juicio, sobre los presupuestos generales del Estado, sino que nos hemos quedado sin respuesta, además, a todas las propuestas económicas que hicimos y, además, esta propuesta no cumple, lamentablemente, con las premisas que habíamos propuesto por parte del Partido Socialista. Por lo tanto, esta es la primera valoración que quería hacer con ustedes. Propuesta de acuerdos en 3 áreas muy sensibles, muy importantes para esta comunidad. Voluntad intacta todavía de arrimar el hombro, de ayudar al Gobierno de Castilla y León para poder salir cuanto antes y de la mejor forma posible de esta mala situación económica. Y, eso sí, constatar que, lamentablemente, la propuesta de presupuestos nos parece claramente que no acierta en detectar cuáles son las prioridades de esta comunidad y que, por lo tanto, no cumple con lo que había planteado el Partido Socialista. Y estoy a su disposición para cualquier cuestión que quieran aclarar. Sobre el tema de las sociedades públicas, ¿cuáles son las que tienen partida y no se han creado todavía? Bueno, yo no tengo aquí ahora mismo el dato, lo tienen ustedes en el libro, en todo caso, si quieren, al finalizar se las paso, pero hay algunas que están anunciadas de nueva creación y que, por lo tanto, tienen partida presupuestaria y ahora, si quieren, al finalizar, les doy los datos de la
En relación con la primera pregunta, le diré que el Partido Socialista va a trabajar intensamente en los próximos días para decidir precisamente si vamos a presentar una enmienda a la totalidad o vamos a presentar enmiendas para intentar mejorar los presupuestos, sabiendo que es difícil a la vista del escenario que nos ha planteado el Partido Popular. Como muy tarde el lunes, donde el Partido Socialista celebrará una reunión de permanente, como muy tarde el lunes, como le digo, le podré decir si es enmienda a la totalidad o enmiendas para intentar corregir, mejorar los presupuestos. En relación con la segunda pregunta, el señor Herrera viene diciendo que se adelanta incluso, fíjese usted la voluntad de acuerdo y de diálogo que hay, se adelanta a decir que el Partido Socialista criticará porque quiere más endeudamiento. Es lo que ha dicho el presidente Herrera. Yo lo que le voy a decir al señor Herrera es que es él quien tiene que definir el gasto en esta comunidad y quien tiene que priorizar. Y él sabrá la necesidad de financiación que tiene. Pero permítame que le recuerde que hace tan solo 4 o 5 días hubo un Consejo de Política Fiscal a nivel nacional donde estuvo la consejera, señora Pilar del Olmo, y criticó al ministro Solbes porque permitía una capacidad de endeudamiento a las comunidades autónomas que le parecía insuficiente. Y, sin embargo, a la hora de presentar los presupuestos, la Junta de Castilla y León no ha agotado esa capacidad de endeudamiento. Tiene, si no me equivoco, hasta 200 millones de euros más en que podría endeudarse con lo que le ha dicho el Gobierno de España. Tanto, yo lo que le digo es al presidente de la Junta de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León, si no es suficiente, y si no es suficiente lo que le ha planteado el ministro Solbes y la capacidad de endeudamiento, no entiendo por qué no la agota. Pero, en todo caso, la cuestión no está en decir endéudese usted más, no es esa la salida. La salida es ponga usted los recursos necesarios para infraestructuras, póngalos para educación, póngalos para sanidad y, en función de eso, evalúe usted qué gasto tiene y vea usted hasta dónde pueda llegar en materia de endeudamiento. Y hago una última reflexión en relación con esto. En los últimos 3 años del Gobierno de Zapatero ha habido superávit en las cuentas públicas, como usted sabe. Y los socialistas hemos defendido que cuando vienen bien dadas hay que ahorrar, para que cuando vienen mal dadas se pueda invertir y gastar más. Por cierto, en unos tiempos en los que las tesis del liberalismo económico parece que no pasan por su mejor momento y donde algunos rescatan ahora las políticas keynesianas. Y todo el mundo defiende que sea el Estado quien invierte porque eso tiene precisamente un efecto multiplicador. Y como elaboró Keynes y todos los que le han seguido después, cada euro que invierte el Gobierno genera más empleo y genera más riqueza nacional. Por lo tanto, entiendo que cualquier Gobierno, no solo el de Castilla y León, en momentos de dificultad económica es cuando más tiene que invertir, precisamente en inversiones productivas, no solamente en políticas sociales, que fue lo que le dije, sino también en inversiones productivas, como son, por ejemplo, las infraestructuras. Por lo tanto, ahí se ve la voluntad de un Gobierno y ahí se ve también la capacidad, como digo, de hacer esfuerzos cuando más hace falta hacer esfuerzos para las familias y para los ciudadanos y para generar empleo. Por tanto, yo soy defensor de una política de estabilidad presupuestaria en un ciclo. Es más, soy defensor también de que el Estado tenga superávit. El Partido Popular siempre ha defendido el presupuesto cero. Y, sin embargo, nosotros siempre hemos defendido que cuando vienen bien dadas, cuando hay una buena situación económica, el Gobierno, el Estado pueda incluso ahorrar y tener superávit. Pero por las mismas también soy defensor de que cuando vienen mal dadas el Estado esté ahí y el Estado respalde a los ciudadanos y ayude a las empresas y también a quienes peor lo pasan y, por lo tanto, pueda también endeudarse, sabiendo que, por supuesto, como he dicho, la política es de estabilidad presupuestaria en el ciclo. No, yo lo que le digo, tenía que haber ido al límite. Mire usted, yo lo que le digo es, tenía que haber invertido más en I+D+I, tenía que haber invertido más en educación y en sanidad, tenía que haber invertido más en desarrollo rural, tenía que haber invertido más en el plan de convergencia interior entre provincias, que es uno de los problemas de esta comunidad. Tenía que haber invertido más en esas partidas que son las prioritarias. Y a lo mejor tenía que haber invertido menos en otras. Pero, por lo tanto, lo que le estoy diciendo es que es la Junta de Castilla y León quien cuadra un presupuesto final y quien no agota la posibilidad que tiene de endeudamiento. Y yo le digo, yo no le hubiera criticado a la Junta de Castilla y León si hubiera agotado esa posibilidad de endeudamiento, porque defiendo, vuelvo a decirlo, una política de estabilidad presupuestaria en un ciclo. Y creo que el Gobierno y el Estado, y lo estamos viendo estos días con los problemas financieros que se dan en todo el mundo, el Estado es el elemento corrector y defensor de los ciudadanos y de las empresas. Por lo tanto, si tiene que gastar más en un momento de especial dificultad, gaste usted más. Pero es que decía, señor Herrera, que si el año que viene las cosas todavía empeoran más, se quedaría sin capacidad de endeudamiento. Y Pilar del Olmo lo que nosotros nos contó fue que no es que fuera suficiente el margen que daba el Gobierno central, sino que el Gobierno central tenía más margen que las comunidades autónomas. Yo estoy dispuesto a montar un careo con la señora del Olmo, pero lo que yo le he leído a la señora del Olmo es criticar al Gobierno de España por no permitir que las comunidades se endeudasen más. Eso es lo que le he oído.
Posición que me parece profundamente incoherente con no agotar las posibilidades de endeudamiento que tiene esta comunidad autónoma. Es absurdo. Oiga, no critique usted que no le dejen endeudarse cuando usted no se endeuda. Es absurdo, de verdad. Sí, sobre la diferencia que hay entre las inversiones de los capítulos 6 y 7 y lo que se va a las empresas públicas, ¿no creo que igual ahí están traspasando deuda a las empresas públicas? Pues le haré la valoración con más detalle cuando tenga los datos, pero lo cierto es que de esta primera lectura lo que se deduce es eso, es que se está derivando todo ese crecimiento en los presupuestos precisamente a empresas públicas. Y como le digo, hay un dato que hay que tener en cuenta y que es preocupante cara al futuro. Si las empresas públicas el año pasado han sido capaces de ejecutar solo el 54% del gasto que tenían previsto, desde luego no es un buen precedente para el año que viene. Sí, otros años su partido presentó un presupuesto alternativo, no sé si va a valorar esto, más allá de la enmienda de totalidad. Bueno, les decía que hoy hacíamos una primera valoración sobre los datos que hemos conocido, una valoración que nos hace ser pesimistas en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos en materia de presupuestos, aunque vamos a llegar a otro tipo de acuerdos, pero en todo caso, en el día de hoy y ya con los datos, que como usted sabe, el presupuesto ha sido presentado esta mañana, ha sido entregado esta mañana, vamos a trabajar para decidir en principio si es una enmienda a la totalidad o enmiendas que intenten mejorar los presupuestos sabiendo el margen de maniobra que tenemos. Pues nada, gracias.